miércoles, Consuelo sonrojada. De bueno, ceniza, de ceniza. Ella es admiradora del doctor. Miércoles ceniza, dígalo, Chávez. Miércoles. ¿Hay miércoles de ceniza? Hoy Sí. inicia. Pero Hoy a mí inicia. me mandaron que el miércoles de ceniza y era una cerveza pequeña, así ceniza. Está bien, ese tú. Ay, Cristian, no relajes con la irreverente. Tú no vas a entrar al reino de, De los verdad cielos. que me mandaron eso. Tú no vas a entrar al desde reino de los Atlanta, cielos. Desde Atlanta. Y qué bueno. Desde Atlanta me mandaron ¡Ay, eso. qué papelazo! Pero déjeme decir El esto, de la doña. Procuraduría y el de esos asesores, eso es lo que se llama un papelazo. Los Si pagaron por diablos, eso, ya. votaron los cuartos. Ay, el diablo. Si pagaron por esas cosas, Por esa asesoría, por Que tan los Se pagó cuartos. bastante caro. Y se asesoraron pagó bastante bien. por en eso. cuanto al contenido del acuerdo, pero no en el pagó proceso bastante penal bien. Que el que había que llevar a cabo para Procedimiento. que eso no se caiga. Mire, para los Tenían que ir para al los que llegaron 38, tarde, para los que al llegaron 281. tarde, Señores, son las 3:10 la minutos. prisa es Vamos a mala decir la consejera, dice un decisión dicho. del juez Alejandro Vargas, porque no todo el mundo sabe. Los muy interesados, la gente atenta a los medios, sí sabe que el juez Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo El cursado procedimiento. por el Ministerio Público en la empresa Odebrecht. Dice el juez, en virtud de que el Instituto Jurídico de la Conciliación, el artículo 37 del Código Procesal Penal, en el cual fundamentan sus pretensiones, fue concebido para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados, cuando los hechos en que les atañen a la siguiente naturaleza, contravención, infracciones de acción privada, infracciones de acción pública, instancia privada, homicidio culposo, infracciones que admiten la suspensión de un condicional de la pena, infracciones en las que el representante de la sociedad para conocer debe contar con el requerimiento de una instancia privada, como aquel no responde a lo que acabo de leer, que es lo que dijo el juez José Alejandro Vargas, entonces declaró inadmisible. Consideró que el órgano de persecución penal desbordó el principio de legalidad por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad y no le es dado en virtud de algún mandato legal, le ignora quitar y como han reconocido ambas partes se trata de hechos graves. En consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica, precisó el magistrado y aclaró, no le está rechazando la facultad que tiene el Ministerio Público de acordar, sino que el procedimiento escogido para que se proceda a la homologación del acuerdo no fue el correcto. Exacto. Por eso el magistrado Pedro Jiménez ha hablado de que si se pagó, se perdieron los cuartos. Se pagó y se pagó un buen dinero. Claro, Se Cristian. pagó un buen dinero, creo Mira, que en dólares. La Pelletier, que es la representante del Estado como Ministerio Público para los asuntos de prevención y persecución de la corrupción, sabe que para usted homologar un proceso penal, lo primero que tiene que haber un sometimiento. Un sometimiento ante la fiscalía. Sí. El fiscal le solicita una medida de coerción, la que él quiera, al juez. Eso, así El me lo juez explicaron. acoge dentro de esas medidas la que él considere pertinente para aplicar al caso. Luego de este proceso, No más allá entonces, de lo que le pida el no, fiscal. nunca puede fallar extra petit. Tiene que ser menos, Ay, coño. pero nunca más Los abogados blanchudos. que lo que pide el Ministerio Público. Entonces, después que él hace eso, que solicita esa medida de coerción, se acuerda lo que ellos quieran acordar, pero ya hay una audiencia que el Ministerio Público tiene que solicitarle al juez, que ya hay una querella interpuesta para el caso tal. Odebrecht, en papeles, no puede ir a un juicio. Tiene que tener un representante que asuma la condición del ilícito penal como representante de esa empresa. Una vez hecho este procedimiento, entonces donde se hace el acuerdo, se escribe y se lee en una audiencia oral, pública y contradictoria, las partes solicitan el archivo provisional del expediente. Oiga bien, querida Laura, oye bien, Jen Alain. Solicita. Hay una clasecita de procesal Y oigan penal. bien lo que se ganaron los Una clasecita cuartos. de procesal Aquí penal. Y oigan bien lo que se de la ganaron tarde. el fracatán Ay. de cuarto. Sí. Que ahí hay 1000 abogados en el Palacio de Justicia que por 100,000 pesos hacían eso y Pedro- sobraba. Y Pedro dijo en el Sigue, PLD sigue, sobraban. Pedro, Bien, no te sobraba. despides. Entonces, Que No te sobraban. despides. Después que llega ante el juez, se comprometen, se le solicita un archivo provisional, oigan bien,
¿Por qué provisional? Porque ahí hay unos acuerdos que se van a hacer en el tiempo y hasta que todo eso no se cumpla y se materialice, no se puede ordenar un archivo definitivo de un expediente. Sí. Pero ya ha prevalecido todo un proceso. Ahí sí el juez podía decir, lo homologamos, archivo provisional de este expediente. ¿Hasta qué? Hasta que cada una de las partes cumpla con lo estipulado. Yo hasta puse el ejemplo aquí, doña, cuando yo tuve el problema con el dealer, que me querían matar. Sí. Yo lo sometí a ellos, ellos duraron 3 días presos. Mis abogados solicitaron una medida de coerción en una acción penal, que es el caso de la especie. Esto no es un caso civil, esto es un caso de materia procesal penal, porque el ilícito es penal, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos donde el juez dijo, le solicitaron la homologación del expediente y termino, y él dijo, no, yo le voy a dar un archivo provisional hasta que ustedes cumplan parte y parte, y cuando me traigan todo ya resuelto y cumplido, entonces yo lo archivo definitivamente. Magistrado, ¿a quién tenemos? Muy bien, Pedro. Claro. A Servio Tulio Castaños, sí. que es el vicepresidente ejecutivo de Fingo. Muy bueno. Servio Tulio, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Muy claro. Buenos días a todos ustedes. Buenas y tardes, gracias por la llamada. Servio Qué bueno tenerle por acá. Bueno, ya tú sabes. Su opinión sobre fiscal independiente. la inadmisión, la decisión de inadmisibilidad del juez José Alejandro Vargas o de Brecht Procuraduría. Nosotros habíamos advertido eso. Ay. Si tú te lees lo que fue la nota de prensa de la Fundación del día 8 de febrero, que está colgada en la página, Ajá. nosotros habíamos dicho que el Ministerio Público se había desbordado en cuanto a lo que son sus atribuciones. Esa es la realidad. O sea, aun cuando sobre la base del criterio de oportunidad, el Ministerio Público tiene como atribución llegar a acuerdos, Sí. también el Ministerio Público tiene sus límites. Así es. Y entonces, frente a un caso como este, en donde no solamente implica montos desorbitantes, sino también que el imputado es el que declara que tenía 13 años operando sobre la base de una estructura de mafias en este país, evidentemente de que eso tiene un impacto social. Y advertíamos eso, que eventualmente podía ser declarado inadmisible. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué se puede Tú hacer conoces ahora? muy bien la ley, porque tú y yo hemos hablado mucho de derecho. Servio Y tú Tulio. sabes muy bien en este caso cuál sería eventualmente el procedimiento Sí. que en casos como este se utiliza, que es el del el procedimiento penal abreviado. Pero tú utilizar el Servio criterio de Tulio. oportunidad para tú llegar a un acuerdo en un caso de esta naturaleza, Bien. bueno, para mí eso es una exageración. Servio Tulio, habíamos reconocido en el espacio anterior que tú terminaste con la razón en la observación que hicieron desde No, pero yo Fingo. no sé si esta decisión es susceptible de apelación, porque Pero- es otra cosa, el código no es claro. Sí, claro. No, pero además es una Entonces, devolución que sabrá le está Dios si haciendo. otros jueces tienen Pero otro es criterio. un problema Es que no hay del sometimiento. procedimiento, La, dice el juez. la parte que te quiero preguntar es la siguiente, Sí. Servio Tulio. Pero perdón. Servio Tulio, sería bueno ampliar un poquito más Claro. eso. Que no es susceptible de apelación. ¿Qué se puede hacer O para sea, ¿cuáles son las orientación opciones que de tiene los el ciudadanos? Ministerio No, él dice Público? que no sabe Además si del es devolución. papelazo. ¿Cuáles son las Correcto. opciones que tiene el Ministerio Público para manejar esta decisión del juez? Como lo ha manejado el juez, volver Hacer a lo que hay que hacer. Volver a someterlo. Pero vamos a escuchar. Adelante, Servio Tulio. Claro. ¿Aló? No me digas que se Sergio. calla. Servio Tulio. Servio Tulio. se cayó se la fue. llamada. Para que se fue. Pedro, entonces. Lo único que compete ahí es volver a hacer todo lo que yo acabo de explicar. Que Laura Guerrero Pelletier haga un sometimiento formal y que le solicite una medida de coerción al juez. Y después de esa medida de solicitud, en esa audiencia que le van a fijar, entonces yo presentar el acuerdo y solicitar el archivo Ahí está Sergio. provisional del expediente. Eso es lo que aplica. Ahí está Servio Tulio. Servio Tulio, Se cayó la llamada. Sí, sí. ¿qué se puede hacer? Pedro está planteando. Pedro, resúmalo ahí en 15 segundos. Yo digo, magistrado, que lo que compete aquí es que el Ministerio Público haga un sometimiento formal. Cuando le den la audiencia, entonces solicitar un archivo provisional del expediente hasta tanto se cumpla cada uno de los postulados que están allí. Una De vez acuerdo. cumplido, en el tiempo que sea que esté, que se cumple el acuerdo del contenido de esto, entonces solicitar un Es que archivo por la definitivo. naturaleza de la infracción penal, Ajá. oye bien, por la naturaleza de Claro. la infracción penal, no procede un acuerdo de ese tipo. Tú pudieses utilizar otra vía, digo, a mi humilde entender. Sí. A mi humilde entender, porque ustedes saben que el derecho se fundamenta a base también de la interpretación. Y hay muchos colegas que han intervenido en esto, colegas que yo respeto mucho. Ahora, uno también, qué sé yo, uno
¿Qué te digo? Y Cristian lo sabe, uno ha hecho algunas maestrías en Derecho Penal, uno es miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Defensa Pública, yo fui Ministerio Público, algo yo tengo que saber de esto. Pues entonces, ¿qué procede? No, Servio esa es la Tulio, la realidad. pregunta. Claro. ¿Qué Entonces, procede? Bueno, lo que procedería, el Ministerio Público va a tener que replantear lo que sería su estrategia. No hay de otra. Esa es la realidad, porque procedería Ahora, muchísimas cosas. por ejemplo. O acogerse a un procedimiento penal abreviado, o comenzar sobre la base de la investigación a interrogar a la persona y construir la teoría de su caso y presentar la acusación. Ahora, Aquí puede pasar cualquier Servio cosa. Tulio, Exacto. en Hay el una persona tema... que se ha identificado como que recibió dinero. Sabrá Dios si es con esa persona que hay que negociar. Pero Exacto. para el Servio Tulio, abreviado. Servio Tulio, escúchame, porque a mí me queda... Ay, ojalá, para que a mí digan me quedó muchos nombres claro que tiene que decir. del ¿Perdón? planteamiento del juez. Ajá. Lo que me queda claro es que él le dice al Ministerio Público: ustedes no han judicializado este tema. Efectivamente. No hay partes en conflicto en la justicia. Mira, no hay una acusación formal. Exacto, entonces, Exacto. al No es no un haber caso. un conflicto entre partes, O sea, ¿tú no entiendes? da lugar a una conciliación. Por es eso- lo que yo he interpretado y del yo te voy a planteamiento decir del una juez. cosa. Digo, yo respeto mucho al magistrado procurador general, porque he visto que lo han estado criticando en muchísimas cosas. Yo tampoco llego a esos extremos. Pero no es criticarlo. Pero Servio Tulio, sí, la crítica es que él no sabe es un derecho papelazo que han hecho. Sí te digo que yo creo que aquí se precipitó un acuerdo. Ya. Anda, al Se carajo. lo dijo más precipitó. bonito, tú. Yo te voy a preguntar a ti. Sí. Independientemente de cuáles eran las obligaciones que asumían las partes en un acuerdo de esa naturaleza, yo te pregunto a ti. Luego de que el Procurador General de la República fue a Brasil, en donde el gobierno brasileño se comprometió a darle las informaciones, fíjate que una de las obligaciones de Odebrecht, según se dijo en los medios, Tenía que era que se alcanzar comprometía a dar las informaciones. Sí, sí. Ajá. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en cuanto a las informaciones que pueda dar Odebrecht, muy probablemente no la termine dando el gobierno de Brasil, Claro. Sí. porque ellos la dieron allá. Claro. Yo creo que aquí hay personas que tú pudieses requerir y eventualmente inclusive hasta llegar a acuerdo con eso, porque eso probablemente te aporte más en la actual coyuntura. Entonces, no sé, Sí, pero cada Servio quien tiene Tulio, su estrategia, ¿tú ves? no Ahora, lo que comparto es contigo. evidente No, que es que- tú no puedes usar tú no puedes utilizar el criterio de oportunidad, porque oigan qué fue lo que pasó en el 2015 y nosotros trabajamos en eso como fundación. Por eso que nosotros estamos opinando sobre esto. Ok. Todo lo que tiene que ver con el criterio de oportunidad, eso se modificó ese artículo en el Código Procesal Penal. Y ya dejaba de ser el criterio de oportunidad un cheque en blanco para el Ministerio Público. Entonces se le ponía Sí. una Pero no serie está de la limitaciones para casos específicos, Correcto. aquellos que Yo tuvieran un creo que impacto tú dominas el tema. general. Cuidado si alguien Cre- no leyó No, la no. modificación. No, pero que no tiene no, diligencia. mira, los abogados que intervinieron en todo lo que es ese proceso son gente muy competente y en Pero fin, son cada tan quien tiene su forma de competentes que no interpretar la ley. sabía eso. Y Mira, eso- es que estamos con el del Competentes que Don me Adolfo. yo devuelvan respeto Servio demasiado, Tulio. los Pero respeto perdón, todos muchísimo. Tan competente y todos nosotros Bueno, también, ya pero son tan gente que se han competente, ganado- Servio Tulio, que hay que devolverle el caso. Y esto, lo único bueno que esto tiene, lo único, además del papelazo que ha hecho el pobre procurador, buscándose estos asesores que nos excusen, porque digo yo, pero lo único bueno que tiene el caso es que como me llamó un señor ahorita y dijo, eso demuestra por lo menos la independencia de la justicia, por lo menos de este juez. Bueno, este Efectivamente. magistrado, ¿Verdad? Hasta eso es lo único, déjame dentro de decirte todo lo algo. malo, eso es lo único bueno. prestigio Déjame muy bien decirte ganado tiene algo, Vargas este en el país. magistrado, toda la comunidad jurídica lo conoce. Sí, yo lo conozco Desde el también. punto de vista del acervo jurídico, Sí. es probablemente de los magistrados más competentes Es que cierto, tenemos en el país. Es cierto. Y se ha ganado el respeto de toda Es la así, academia, Es así, de todas las escuelas de derecho. Es un verdadero académico. sí. Yo, honestamente hablando, yo cuando vi que fue a él a quien apoderaron, Sí. digo yo, bueno, Bueno, porque el tipo es un Verdad. exégeta, ¿eh? sí. El tipo sabe muy bien interpretar la ley. Sí. Pero yo lo que creo, porque es un caso delicado, yo lo que creo que en esta ocasión, frente a esta situación que se le ha presentado al Ministerio Público, yo creo que él debe de ver de qué forma puede recausar su estrategia. Exacto. Porque a fin de cuentas hay un caso en donde el principal imputado se declaró culpable. Yo no veo esto tan complicado. Y en donde el principal imputado dijo, inclusive,
a quien él había apoderado en el país para, bueno, a mí no me gusta mencionar nombres porque eso es muy delicado. Sí. Y sobre todo yo creo mucho en la presunción de inocencia. Sí. Entonces, yo no creo que este caso sea tan complicado, aún siendo un caso complejo. Sí, pero Luis, óyeme una cosa, Servio Tulio. Tú dices que no es complicado y hace un momentico afirmaste que se apresuraron en el procedimiento el Ministerio Público, pero yo no quisiera imaginarme que el Ministerio Público no hubiese actuado con la premura con que actuó bajo las circunstancias que implican políticamente. Este Mira, yo no sé, o sea, honestamente no me hablando, imagino que se hubiese quedado esperando que lleguen las acusaciones formales del gobierno brasileño. Pero que no tenía que esperar. Hace rato que tuviéramos una crisis política en el país. Pero una de las críticas que yo le tengo a este proceso es que nosotros tengamos que esperar las informaciones desde Brasil. Pero ¿y por qué nosotros tenemos que esperar? ¿Por qué nosotros tenemos que parar este caso hasta tanto Brasil nos dé la información? Transnacional. Cuando ya se han identificado personas aquí. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo pudiese adelantar mi caso aquí y lo que Brasil me pueda dar como intercambio de información me pueda servir eventualmente para complementar mis investigaciones. Eso está muy bien. Es lo que yo creo. Ahora, yo creo que en todo esto, lo más importante es que no se pierda el juicio. Así es. Y que las autoridades, porque a fin de cuentas, independientemente de cuál fue la decisión, nosotros tenemos que confiar en nuestras instituciones y tenemos que apostar a ellas. Y yo creo que de lo que se trata es, en esta ocasión, frente a esta situación que se le ha presentado al Ministerio Público, bueno, que traten de reencauzar o de diseñar una estrategia que le pueda permitir real y efectivamente a concluir esto. Pero lo que pasa es, perdona que yo meta la cuchareta, eso mismo me explicaron en el programa de televisión varios magistrados y abogados que me llamaron, tal y como estás diciendo, el por qué el procedimiento, el magistrado dijo que falló. Mira una cosa, lo que pasa es que todos los casos que se han llevado hasta ahora, dijo el mismo Jean Alain, todos los casos que se han presentado, que presentó la Procuraduría sobre la cuestión de la corrupción, ¿se cayeron? No, lo que pasa es que cuando tú te hablas entonces con Jenny Berenice, exacto, esa no es la posición de ella. No. ¿Qué te dice Jenny Berenice? Por ejemplo, en el caso de lo que fue la falsificación de medicamentos. Ajá. ¿Por qué ella tuvo que llegar a un arreglo? ¿Por qué fue? ¿Tú sabes por qué? Porque las instituciones del Estado que debieron de haber cooperado con ella no lo hicieron. Cuando ella le pide información a todas las instituciones que le compraron esos medicamentos falsificados a quien resultó ser el imputado y con quien se negoció, ¿no le dieron información a Jenny Berenice? Había complicidad. ¿Y qué tuvo ella que hacer? No es para que no se le cayera el caso, tuvo que negociar con el tipo. No, es verdad, es cierto. Tú tienes cómo es que pasa esto. ¿Tú estás entendiendo cómo es que pasa esto? No, pero entonces, es la peor negociación que se ha hecho porque el hombre recibió millones. Le devolvieron muchísimos cuartos. Yo no me explico. Dentro de lo posible. Hasta deuda le reconocieron. Mira, fue dentro de lo posible porque el caso se iba a caer. Es cierto. Oye, y tú sabes muy bien, usted sabe muy bien, que falsificación de medicamentos es más peligroso que 100,000 sicarios juntos. Servio Tulio, uno de los argumentos que se manejaron en torno a este caso es que el proceso se parecía mucho a lo que ocurrió en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hubo entre el proceso de Estados Unidos y el de la República Dominicana? Mira, yo no sé, porque a fin de cuentas, fíjate, cuando tú lees el informe del Departamento de Justicia, que hay uno que es corto, pero hay otro que es largo. Yo me lo leía los dos informes. El caso en los Estados Unidos fue diferente aquí. Sí. Para que ustedes lo sepan. Allá nada más en el caso de los Estados Unidos, las principales violaciones no fueron la figura del soborno. No. Fueron que se violaron leyes bancarias. Sí. Para que ustedes lo sepan. Peor todo. Práctica. Sebetulio, yo quisiera dos preguntas, no pero la preso. primera condiciona a la segunda, y es lo siguiente. Leí que tú planteabas que a Odebrecht se le suspendiera en Punta Catalina. ¿Eso es cierto? No, yo te voy a decir qué fue lo que yo planteé. A ver.
Sí. Cuando tú te vas a la ley de compras y contrataciones, y eso está inclusive en la nota de prensa, cuando tú te vas a la ley de compras y contrataciones, esa ley dice que si se determina que una empresa, habiendo participado en una licitación, se determina que hubo dolo, la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene que suspender esa empresa. ¿Qué pasa? El caso de Punta Catalina, que yo no quisiera hablar mucho de eso porque yo soy miembro de una comisión, pero te lo quiero hablar de manera no micro, sino macro. Te voy a hablar del caso de Brecht. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema en esto? Y yo creo que ese es el reto y uno se rompe la cabeza viendo cómo va a ser. El tema está en que, sobre todo, el propio acuerdo que firmó el procurador, la empresa confesó que había estado sobornando desde el año 2001 al 2014. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas al 2013 y al 2014, tú te encuentras con que la única obra que esa empresa licitó fue Punta Catalina. Pero ¿qué pasa? Ella dice que durante ese periodo fue que ella dio soborno. Oigan qué lío este. Eso es lo que dicen ellos, no lo que nosotros hemos determinado, no, porque no es el debate ahora, sino es que es la empresa que te está diciendo, mira, yo estuve dando soborno hasta el año 2014. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Punta Catalina, tú te encuentras que en el 13 fue que se hizo la licitación, en el 2014 se firma el contrato y en el 2014 se aprueba el contrato en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa? Esa licitación cae dentro del periodo que dice Odebrecht que dio entonces el soborno. Oigan el lío este. Eso es lo que define la razón de la comisión. Ese es el problema de todo esto. Ese es el problema de todo esto. Claro. Entonces, si eso es así, la ley, y la ley está ahí, tú nada más tienes que darle al internet, y su reglamento dice que hay que suspender a la empresa. Si eso es así. Pero yo no he dicho, ni la fijo, bajo ningún concepto hemos dicho, que esa obra hay que pararla. Claro que esa obra es necesaria y hay que terminarla. Y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que esa obra concluya. Ese no es el debate. El debate es que aquí se está dando un conflicto, pero de naturaleza jurídica. Ahora, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Correcto. Ahora, si se acoge la ley, hay que sacar a Odebrecht de Punta Catalina. No, yo sé que eso tiene un costo. Ahí es que está el dilema. ¿Tú entiendes? Ahí es que está el dilema. Ese es el dilema. Pero escúchame. Y ese dilema yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo. Ahora yo te tengo que decir lo que la ley establece. Sí. Eso es lo que establece la bendita ley. Ahora, Sergio Tulio, como el periodo de los sobornos, la licitación cae dentro del periodo de los sobornos, como muy bien explicaste. Y la empresa es la que dice que... Pero ustedes me entendieron. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Está muy claro. Yo no estoy diciendo que porque yo no puedo, eso no se ha determinado. Sí, no lo debo decir. A mí por aclarar. Yo lo que estoy diciendo es lo que está diciendo la misma empresa, que es la principal imputada del caso. Entonces, Sergio Tulio, tu rol en esa comisión, entonces, a partir de estos juicios, no sé. No, mira, mi rol en esa comisión es la licitación. No, yo te lo voy a decir bien claro. A partir de tu criterio tan claro, debes estar ahí. Sí, claro que sí, que debo de estar ahí. Te voy a decir por qué. No, pero yo te voy a decir por qué. Sí, ¿por qué? Mira, Cristian, en la vida usted tiene que asumir los retos que a usted se le presentan. Nosotros siempre somos abogados por ser parte de los procesos. Ese es un proceso en donde yo creo que quienes conformamos la comisión estamos expuestos a que nos corten un brazo, digámoslo así. Bueno, le han cortado ya algo. No, pero a mí esas cosas, porque a fin de cuentas yo tengo una visión filosófica de la vida. Yo nunca he tratado de convencer a nadie, yo siempre he tratado de decir la verdad, que son cosas diferentes. Ahora, nosotros el viernes hay un proceso en donde van a participar 3 firmas consultoras independientes. Exacto. Que eso es lo que ha estado pidiendo el pueblo. Claro. Sí, bueno, pues nosotros nos acogimos a esa petición. Está muy bien. Y no te voy a dar los nombres de esa consultora para no crear conflictos desde ahora. Pero ustedes van a ver cuáles son las consultoras
o la que resulte electo, que va a hacer una investigación sobre la base de toda la información que nosotros hemos levantado. ¿Tú sabes cuántas horas nosotros le hemos dedicado a esto? Uy. Te pregunto yo a ti. No, ¿cuántas? Más de 80 horas. Incluyendo a Don Pepín. Incluyendo a Don Pepín. Ah, no, pues dámele un abrazo. Oye, No, pero es Pepín me increíble ganó como a un mí. hombre de 83 años Sí. es el que real y efectivamente Diablo. dinamiza Don Pepín. el trabajo de esa comisión. Dios lo bendiga. ¿Tú crees que Pepín Y gratis. Corripio se va a jugar su prestigio? No. Así que para estar encubriendo pendeja. No. Entonces yo creo Ninguno que de aquí también la ustedes. pasión uno tiene que tener cuidado. Así mismo. Servidor Ahora, Tulio. ese informe hay un grupo que le va a gustar Y otro que y a no. otro no le va a gustar. Como Ahora- si el juez ahora- hubiera dicho que homologaba el acuerdo. Toda la cotorra hubieran Y dicho va a haber un grupo que no le va a gustar, y otro que- exacto, que el juez se vendió, que Odebrecht le Sergio, pagó. Pero mira, Y hubieran mira. dicho de Sergio. todo. Pero espérate, miren Ya sé. José, oye lo que quiero que quede El claro en el cotorrerío. ambiente. Yo creo que frente a esta situación, no minimicemos, no desprestigiemos al Procurador General de la República. En un proceso de investigación siempre se te presentan varias opciones. Él eligió una. Ok. Pero el hecho de que esa que él eligió se le presentó algunos inconvenientes, Sí. que elija las otras, Ok. pero que siga su camino. Así Servidor mismo. Tulio, finalmente, Usted es un príncipe. finalmente Permíteme una pregunta. me gustaría una respuesta a estos dos juicios ¿A cuáles? de la columna El discurso retórico, la página 2 de Diario Libre, que dice de Adriano Miguel Escoboza, de Javi Escoboza. ¿Qué? Nadie en su sano juicio se explica por qué el gobierno insiste en seguir haciendo negocio con un delincuente confeso. Y más adelante dice, lo prudente hubiese sido designar expertos en colaboración con la Procuraduría para indagar el monto del robo, no una comisión de notables, muchos de los cuales están bajo sospecha, Ay, que en la Dios práctica se sobrepone a lo judicial. No, ¿Qué no le opinas? conteste. Bueno, no le esa es una conteste. posición del director del periódico Sí, sí. que fue mi profesor. Ujú. Ah, sí, pero Fue no mi le profesor. conteste. Pero yo la respeto, o sea, Así mismo. esa es una posición de un periódico que también se ha ganado el respeto de todo el mundo. Así mismo. Ahora existe la Y que diferencia tiene de intereses criterio. en el sector eléctrico. Oye, cada quien tiene su forma de ver la vida. ¿Quién es el dueño de ¿Por ese qué el periódico? gobierno insiste en negociar con un delincuente ¿Quién es- Bueno, es confeso? que ¿Quién es el dueño de ese Cristian, periódico? es que ese es el debate, Cristian. ¿Quién? El problema está en que como una empresa que se declara, y ahí vamos. Ajá. Por eso es que la ley establece que cuando se dan situaciones como esa, hay que suspender a la empresa que está ejecutando la obra. Por eso que la obra, Y la eso- ley lo y establece. eso Ahora no ese es el Sergio dilema. Tulio. Perdón, Está eso no es un suspendido. pecado original, entonces no suspender la empresa. Está No sé. suspendido. Todo esto. No sé, honestamente no te lo digo. Está Mira, suspendida. Sergio Tulio. Es que él está hablando con la limitación de ser miembro de una comisión. Está ¿Quién es el suspendida. dueño de Diga. esa empresa? Suspendida. ¿Cuál de Ustedes ellas? están bajo sospecha de Diario No. Libre. Yo conozco al director del periódico. No, que- no, el dueño, que- el dueño. No, yo no sé. Ah, honestamente. hombre, está bien. no, la Ok, empresa. pues dejémoslo ahí. Sergio Tulio Castaños, gracias. No puede ser. Bueno, un abrazo Un abrazo. fuerte a ustedes. ¿Qué Gracias a ti, comunicación, Cami fuera, Maurice. A continuación, las económicas. La gasolina premium 214